Bueno, ya están demasiado próximas, ya a la vuelta de la esquina, las elecciones al Poder Judicial que se llevarán a cabo el 1 de junio de 2025. Estamos en los últimos días de abril, así que ya estamos prácticamente a un mes de distancia de las elecciones, de este gran proceso inédito, pionero, histórico para nuestro país e incluso, insisto, hasta pionero, tal vez como un proceso inédito no solo para México, sino incluso para el mundo en esta elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo, insisto, el 1 de junio. Ahora, creo que pues como toda elección esta no es la excepción en el sentido de que habrá que tener cuidado, habrá que tener prudencia, habrá que eh, incentivar a la participación ciudadana justamente para pues que el proceso se lleve a cabo de la manera eh, más productiva posible y que al final los resultados, o sea, el producto final de este proceso, pues sea un resultado deseable, ¿no? Un proceso de elección exitoso. Y pues para eso creo que la participación ciudadana es fundamental antes, durante y después, ¿no? Del proceso de elecciones de jueces, magistrados y ministros. No olvidemos que es algo fundamental, ¿no? El quehacer de estas figuras judiciales que pues se encargan justamente o se encargarán en esta nueva modalidad de la procuración, de la impartición, de la aplicación de la justicia en nuestro país para los diversos casos, ¿no? que se requiera. Ahora, yo sí creo, y me había reservado un poco, pero creo que es importante, sí, pues no callar, ¿no? Y hablar con la verdad, porque justamente creo que hasta en eso reside gran parte de la importancia ciudadana de que alcemos la voz y que motivemos al debate y que confrontemos las ideas, así como pues hagamos una investigación rigurosa al respecto de cada perfil de los candidatos que se están presentando. Creo que me parece una muy buena señal que algunos sectores de la sociedad estén pendientes, ¿no? De quién se está postulando, con qué intenciones, también haciendo un estudio de sus perfiles profesionales, académicos, éticos, porque pues al final del día de eso se trata, ¿no? De que la participación ciudadana, a diferencia del otro sistema de poder judicial, que pues era un poder judicial encubierto, tras bambalinas, que nadie sabía ni los rostros ni los nombres y apellidos de las personas que fungían como jueces en aquel poder judicial, pues ahora tenemos al menos esta posibilidad de saber quiénes van a ser los jueces, qué han hecho, eh, qué sentencias, su historial, digamos, de sentencias tienen, ¿no? Y a quienes realmente han defendido de manera congruente a lo largo de su carrera profesional. En este sentido creo que es bien importante, primero que estemos pendientes y nos involucremos, ¿no? En el proceso para poder estudiar y contrastar cada perfil, ¿no? Y detectar cualquier perfil que sea indeseable, pues denunciarlo. Sin embargo, siento que a pesar de todo, pues hay un alto riesgo de que haya infiltrados al final, ¿no? De que haya personajes que se terminen infiltrando como jueces y que no deban ni merezcan ser jueces. En otras palabras, creo que pues habrá errores, ¿no? Ya habrá infiltrados y en un proceso natural, porque yo lo hablaba hace unos días, en un proceso natural de que estos procesos no son perfectos, son perfectibles pero no perfectos, pues habrá errores. Ahora el tema es identificarlos, corregirlos e ir aprendiendo, ¿no? Insisto en esta curva de aprendizaje que tendremos pues que ir transitando para pues ir mejorando el proceso. Sin embargo, yo sí detecto algunos personajes con nombre y apellido muy puntuales que además están acaparando la opinión pública. No de ahora, ya llevan un tiempo pues haciendo ruido. Y algunos de estos personajes que justamente creo que son los que a veces pueden llegar a ser más influyentes y pueden llegar a, creo que, tomar también o vestirse de disfraces de ovejas cuando puede que en el fondo sean en realidad lobos, en otras palabras, lobos disfrazados de ovejas,
lobos disfrazados de corderos, pues creo que también hay una gran cantidad de este tipo de perfiles. Y estoy hablando, insisto, de los más llamativos, de los más relevantes, de los más influyentes, de los que más, digamos, se habla, ¿no? en el debate público, en la opinión pública en general. En ese sentido, creo que todavía tenemos que poner mucho más lupa y atención hacia estos perfiles, porque, pues, muy probablemente pueda suceder que sean no más que caballos de Troya, que se terminen colando e infiltrando finalmente como jueces, magistrados o ministros, y que al final nos llevemos una gran decepción, justamente para terminar de confirmar que no fueron más que caballos de Troya, que quisieron contender al Poder Judicial y que ya en el Poder Judicial saldrá su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones, sus verdaderas voluntades, sus verdaderas convicciones. Por eso es que titulo en esta ocasión el comentario, ¿no? Los caballos de Troya del Poder Judicial, ¿no? Creo que estamos, insisto, como en cualquier proceso de elección, no exentos a que haya diversos caballos de Troya que finalmente pues digan una cosa y terminen haciendo otra. Se presenten al público como defensores de una cosa y terminen defendiendo otra. En ese sentido, creo que tenemos que ponerle, insisto, rostro, nombre y apellido a quienes yo al menos he estado ya desde hace buen rato intuyendo y contrastando con información y con ciertas inconsistencias que no me terminan a mí al menos de cuadrar. Yo sé que a muchos, incluso de la propia izquierda, pues ya están convencidos de algunos perfiles, pero en mi caso pues no soy tan facilito de convencer, sinceramente. Creo que soy un poco más escéptico por momentos, no tan confianzudo, ¿no? No me dejo engatusar ni convencer a la primera. Y para que me convenzan, la verdad, lo que yo más requiero es la congruencia. O sea, requiero ver congruencia, requiero ver que hay una línea, una lógica, para pues al menos descartar que algunos de los candidatos pues no son oportunistas, no son traicioneros, no son incongruentes y al final están defendiendo lo que dicen que están defendiendo. Para terminar de concretar, por ejemplo, un caso de los que puedo llegar a sospechar, a intuir que es una posibilidad. Digo, no vengo a asegurar de momento porque todavía no hay elementos suficientes, pero sí puedo al menos decir y anticipar que los elementos con los que tengo y los que contamos muchos de momento, pues no me bastan como para decir que por ejemplo, este candidato es del todo confiable. ¿Y a quién me refiero como uno de los posibles caballos de Troya? Hoy contendientes y aspirantes a ser electos al Poder Judicial, en otras palabras, lo que yo denomino un posible caballo de Troya del Poder Judicial, pues me refiero con nombre y apellido al señor César Gutiérrez Priego, que cabe decir que, pues insisto, es uno de los que más ha hecho campaña para sí mismo. Al final, pues esa entiendo que era la idea. Y pues que también creo que se ha beneficiado de unos años para acá, pues hasta de los mismos influencers, que le han dado espacio, que lo han dado a conocer es que ya no sé si llamarle izquierda o llamarle morena, o sea, porque ya se está haciendo medio difusa las líneas, pero bueno, al menos para los que apoyan de manera general, ¿no?, a las estrategias y reformas de la cuarta transformación, digamos, pues está, por ejemplo, este youtuber Manuel Pedrero, ¿no?, que creo que era uno de sus invitados recurrentes. Entonces, incluso ya desde antes, ¿no?, de que pues se diera luz verde para las campañas de jueces, pues entender que es una figura que ya de alguna manera se estaba beneficiando tiempo atrás de pues generar cierta simpatía. No sé si con fundamento, pero una simpatía al menos mediática, con las audiencias digitales, por ejemplo, entre otros espacios donde ha estado pues él participando. El punto es que al final
César Gutiérrez Priego se ha dado a conocer. La pregunta aquí de fondo, y ahí iremos desmenuzando de a poco, es justamente, ¿por qué es conocido César Gutiérrez Priego? Porque cabe decir que tampoco es como que el más conocido, el que sepamos así como de manera precisa qué es lo que ha hecho, ¿no? O sea, relativamente podemos estar hablando de un personaje relativamente reciente, ¿no? En el debate público, porque ¿a qué me refiero? Digo, cuando comento que es relativamente reciente, me refiero que al menos yo, de lo que recuerdo en la época de Fox, en la época de Felipe Calderón, yo no recuerdo a César Gutiérrez Priego pues manteniendo alguna postura o defendiendo alguna causa. En fin, y es lo que creo que poco a poco vamos a ir desmenuzando. Pero sí me parece fundamental, porque insisto que por momentos parece que de la noche a la mañana debajo de las piedras sale cualquiera y ya se declara humanista, de izquierda, de cuarta transformación, y pues te viene a vender ese cuento, ¿no? Cuando pues creo que lo que mejor puede hablar por lo que eres y lo que has hecho, pues es justamente eso, quién eres y qué has hecho. Eso me empieza a desatar dudas, ¿no? En ese sentido, a ver, ¿de dónde salió? Tiene su historia y es justamente la que he estado utilizando para promocionarse, ¿no? De alguna manera. Una pregunta fundamental en el sentido de dónde salió, pues primero que nada de su mamá y de su papá, ¿no? Y cabe decir que justamente hablando de su papá, pues es un tema relevante, ¿no? Gutiérrez Rebollo, el padre de Gutiérrez Priego, pues es digamos que una parte fundamental para terminar de entender de dónde sale este aspirante a juez, eh, pues al nuevo poder judicial, ¿no? Siguiente, pues es por qué salió, ¿no? O sea, por qué ahora está haciendo campaña, por qué no en otros momentos escuchamos más de él, por qué ahora está en 4T y en otros momentos tal vez no sabíamos ni de dónde era ni para quién trabajaba. Ahora todo esto lo justifica, e insisto que lo iremos viendo poco a poco porque sí es sumamente relevante. Pues ahora habla de que pues tiene un alto interés, ¿no? En ser juez popular, vamos a decir. De hecho, en sus discursos puedes llegar a escuchar muchas alusiones que al pueblo. Acabo de escucharlo en una entrevista con Julio Astillero misma que me parece sumamente relevante que repasemos porque creo que es una gran entrevista de Astillero. Le alcancé a escuchar la frase del pueblo supremo, ¿no? Pues ya no sé si es eh, como un intento de populismo judicial o le salió lo político de fondo, ¿no? Me parece que está utilizando ciertas retóricas que, es que, de nuevo, utilizó al pueblo supremo, al supremo pueblo, ¿no? Ahora sí que orden de los factores, pero me llama la atención porque qué conveniente, sobre todo cuando ya empecemos a desmenuzar un poco de su propia historia que él mismo narra. Me parece que sí hay inconsistencias y me parece que sí hay incongruencias por más que su retórica quiera negarlas o no verlas. Que su propia conciencia quiera disminuirlas o aminorarlas. Yo sí creo que hay inconsistencias, yo sí creo que hay incongruencias. ¿Por qué? Porque cuando él dice pueblo supremo, supremo pueblo, pero cuando vas yéndote hacia atrás en su historia y ves que realmente ahora sí quiere hacerse pues vamos a decir, del juez del pueblo, pero que realmente nunca estuvo precisamente cercano al pueblo, incluso por su propia historia, sino que más bien estuvo cercano a poderes políticos, militares, pero no cercano al pueblo, es cuando ya no entiendes por qué utilizas ese tipo de frases tan potentes, ¿no?
que incluso parecería una especie de alusión a la forma en la que lo hacía López Obrador, con la gran diferencia que López Obrador sí era un hombre de pueblo. Baños de pueblo no le faltaban a López Obrador porque él no lo hacía, y creo que esa es una convicción legítima que tuvo siempre gran líder político López Obrador. Él no se acercaba al pueblo fingiendo o simulando que estaba cerca del pueblo para obtener algo, ¿no? En el sentido de, pues la lucha social empezó desde muy joven y pues básicamente toda su historia tiene que ver con la lucha social. Su cercanía al pueblo fue primero y las frases que enmarcan esa lucha social, ya si después dice el pueblo sabio, el pueblo supremo, bueno, tiene que ver porque antes tuvo una lucha social, no al revés, como en este caso. Parece ser que César Gutiérrez Priego más bien utiliza la retórica para crear una realidad que no existe. En otras palabras, Andrés Manuel López Obrador primero se acercó al pueblo para después, en el discurso, hablar del pueblo supremo o del sabio pueblo. En el caso de César Gutiérrez Priego, parece más bien que primero hace esta narrativa del pueblo supremo y después se acuerda de que hay pueblo porque cabe decir que nunca lo defendió. Y para entrar en materia, entremos justamente a la entrevista de Julio Astillero. Creo que una parte toral, una pregunta sumamente precisa, es la que el propio Julio Astillero le realiza de manera directa a César Gutiérrez Priego, y es, dentro de tu historia, ¿por qué siempre te pusiste del lado de los militares y nunca pues acudiste a defender de esa misma manera a las víctimas? Así que vamos a ir poco a poco. Esta fue la introducción, pero sí creo que es sumamente necesario analizar este perfil. Y no es en absoluto nada personal, pero creo que es sumamente responsabilidad social indispensable porque, pues, insisto, es uno, al menos de los jueces más hablados, de los que más polémicas y ciertas críticas a favor y en contra se han desatado, y que pues sí, sin duda tiene una posibilidad de terminar consiguiendo un lugar en el Poder Judicial. ¿Por qué creo que es fundamental esto? Porque muchos podrán decir, bueno, pues es irrelevante, bueno, pues no hace falta. Yo creo que justamente por eso es que se está haciendo este proceso, para que empecemos de a poco a aprender a involucrarnos en conocer los perfiles. Estamos hablando de asuntos públicos, por eso es que no es personal, pero todo lo personal es político, como dice la clásica frase, lo personal es político, pero no es precisamente personal, es más bien público, por eso es que lo hacemos personal, por eso es que nos tenemos que involucrar, porque no es algo menor lo que está en juego. Esta nueva forma de hacer justicia, este nuevo poder judicial. Así que vámonos poco a poco desmenuzando esto, porque creo que es necesario, por ejemplo, en ciertas figuras, como en su caso, que además de su perfil general, dentro de su perfil político medio se vende como de 4T y de izquierdas y demás, ¿no? Insisto, como defensor del pueblo, cuando tú analizas realmente su historial judicial, su carrera profesional, pues así digamos que del lado del pueblo no ha estado. Si acaso ha estado del lado del pueblo uniformado, que es el poder militar. Pero bueno, cabe decir que en esas épocas habrá que también precisar, porque cambió la concepción del ejército mexicano y todavía ahí estamos tratando de reconciliarnos, digamos, con ese poder militar. Mismo que no olvidemos, justamente desde las épocas de Salinas de Gortari, es más, desde antes, desde la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, justamente donde él está. Pero también Fox y Calderón, pues tenemos casos innumerables de crímenes de Estado, de abusos sistemáticos del poder militar, del ejército. Tenemos, o sea, diversos casos, ¿no? O sea, no terminamos. El último, tal vez el más doloroso, bueno, no quisiera ponerlo en esos términos, pero sí de los más
emblemáticos, digamos, de los últimos años, pues fue el caso de Ayotzinapa, porque además muchas de estos casos donde el poder militar ejerció represión, abusos, torturas, desapariciones forzadas, pues siguen inconclusos, o sea, la justicia no ha llegado, ¿no? Esperemos que ya que tanto, pues, se jacta, ¿no? Al menos de decir que está del lado del pueblo uniformado y del poder militar, pues que ojalá al menos en muchos de esos casos ayude para que justamente se pueda llegar a accesar y aplicar la justicia como debió de haber sido durante todos estos años. Así que vámonos por partes. ¿Por qué es importante desmenuzar esto? Porque vamos a suponer que al final sea un caballo de Troya. Creo que puede realmente afectar demasiado este tipo de procesos que se están intentando. ¿Por qué? Pues porque se está vendiendo como una de las figuras principales, ¿no? Si al final resulta en que no es lo que dice que es y no va a defender al pueblo como dice que lo va a defender, pues cualquiera diría, bueno, pues se cambia y lo cambiamos y lo removemos y listo, ¿no? Al final para eso es el Poder Judicial. En lo más práctico sí, se puede entender que, bueno, si no, en teoría, ¿no? Eso es, si no nos funcionan ciertos jueces, si no cumplen su palabra, si no se comprometen realmente con la causa social, pues en teoría es lo que haremos, ¿no? Se removerán de sus respectivos cargos y pues seguiremos, ¿no? En ese proceso. Porque creo que en este preciso momento es relevante, sí, al menos estas figuras más notables, pues hacerles una verdadera investigación previa, ¿no? Antes de votarles. Pues porque sí creo que hay algunas cuantas figuras que de momento se están poniendo como pilares. Entre ellos él, me parece que es uno de estos, que si por algo, digamos, decepcionan, pues en ese mismo sentido, como un pilar que sostiene de alguna manera la base, pues puede empezar a generar problemas, ¿no? Puede deslegitimar el proceso, por más que igual el proceso siga, pero lo daña. Y es lo que no queremos, ¿no? Queremos prevenir ese daño. Queremos al menos saber que los pilares en donde está sustentado todo esto, pues son confiables. Entonces, creo que esta entrevista que hace Julio, apenas hace un día me parece, es sumamente relevante. La verdad yo la vi con mucha atención, me gustó la forma, ¿no? de entrevistar de Julio, realmente. Y creo que hizo preguntas muy pertinentes. Voy a ir poniendo los extractos por audio y vamos a irlos comentando porque me parece muy relevante, ¿no? Vamos de a poco, pongo este primero. De Mario Acosta Chaparro. No, Julio, no fui abogado defensor de mayor. Aquí Julio le hace la pregunta. Claramente parece. Pero además quiero ser más claro todavía. De Mario Acosta Chaparro. ¿Perdón? Sí fuiste abogado, defensor de Mario Acosta Chaparro. No, Julio, no fui abogado defensor de Mario Arturo Acosta Chaparro. Fui asesor de su familia. Fui asesor Voy a de dejar su el audio, familia, ¿no? para que ellos pudieran promover un incidente. Pues sí, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo haya apoyado a su familia. Perdón, va de nuevo. Claramente parece. Pero además quiero ser más claro todavía. De Mario Acosta Chaparro. ¿Perdón? Sí fuiste abogado, defensor de Mario Acosta Chaparro. No, Julio, no fui abogado defensor de Mario Arturo Acosta Chaparro. Fui asesor de su familia. Fui asesor de su familia para que ellos pudieran promover un incidente. Pues sí, pues es lo mismo. No, no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo haya apoyado a su familia, que son víctimas de haber estado casada la señora y sus hijos con un militar que fue acusado de delitos de lesa humanidad, que yo no fui su abogado, para que aclaremos primera y segunda. Yo en tu programa lo he dicho, yo fui torturado por elementos militares. ¿Y cómo voy a defender yo a una persona que es torturador? Es nada más por ¿Qué lógica. opinas de Mario Acosta Chaparro? Fue un torturador. Cuando asume tan fácil esto de nada más por lógica, bueno, es que la verdad es que aquí en México por momentos esa lógica no existe. Más que lógica, lo que buscamos es que haya principios. Y sí hay casos. A ver, perdón que agarre el ejemplo clásico, pero tuvimos a un
secretario de Seguridad Pública llamado Genaro García Luna, él también podría decir, nada más por lógica, pues si yo fui secretario de Seguridad Pública, ¿cómo iba a estar haciendo negocios y nexos y siendo prácticamente un narco, ¿no? Y lo fue. Entonces a veces la lógica no basta, ¿no? Por eso creo que los cuestionamientos son sumamente necesarios. Más que tomártelo a la defensiva, son necesarios, entendiendo de nuevo que el propio César Gutiérrez Priego, que se asume además orgullosamente hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, pues no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, creo que las preguntas, por más incómodas que le parezcan al aspirante César Gutiérrez Priego, son necesarias, ¿no? Y necesitamos mucha claridad para justamente terminar de, pues, ver la congruencia, ¿no? Que realmente, pues, se jactan de tener, pues, estos personajes que, pues, todavía creo que están en un proceso de evaluación, tanto de su evaluación técnica como de la evaluación de la sociedad. Jugador y represor. Por supuesto, y si tú tienes la oportunidad, yo sé que tú eres un periodista serio, Julio, y si tú tienes la oportunidad de meterte a esa mesa, primera y segunda, yo en tu programa lo he dicho, yo fui torturado por elementos militares, y cómo voy a defender yo a una persona que es torturador, es nada más por lógica. ¿Qué opinas de Mario Acosta Chaparro? Fue un torturador y represor. Por supuesto, y si tú tienes la oportunidad, yo sé que tú eres un periodista serio, Julio, y si tú tienes la oportunidad de meterte a esa mesa de seguridad y militarización, podrás escuchar sin los recortes que han estado subiendo y ni cómo han tergiversado, porque incluso hay una entrevista que yo hago contigo el 18 de mayo del 2022, que tú la titulaste Buscan reacción de fuerzas federales para luego acusar y desacreditar. Fue de 14 minutos con 58 segundos. Y ponen un minuto nada más y sacan de contexto lo que yo digo, donde supuestamente yo menciono que a todo el mundo el ejército lo debería debatir. Y tú tienes esa entrevista y la gente la puede checar. Clarito, si tú te metes a la del 24 de octubre del 2023, que la di en la UNAM y que titularon Mesa de Seguridad y Militarización, Riesgos y Alternativas, yo digo claramente quién es Mario Arturo Acosta Chaparro, incluso hablo de la guerra sucia, hablo de por qué la gente en Guerrero tiene una animadversión en contra del ejército mexicano, que es pueblo uniformado, y así... Hace muchas alusiones a esto, ¿no? Del pueblo uniformado. Cabe decir que esa frase, al menos de las primeras veces que se escuchó con esta amplitud, fue pues utilizada por Andrés Manuel López Obrador, en realidad, ¿no? Por momentos siento que ocupa mucho esa retórica, no sé por qué lo hace, no sé si lo hace consciente o inconscientemente. A ver, aquí lo que a mí se me conflictúa muchas veces es que siento que por momentos César Gutiérrez Priego quiere aparentar ser un luchador social o un hombre de pueblo, ¿no? Un hombre de que ha estado ahí en las luchas y en las causas. Yo creo que ahí, a ver, vamos a separar el agua del aceite. O sea, una cosa es que él quiera aspirar a ser juez, uno que ojalá esperemos que sí reconozca realmente de dónde viene, porque sabe que es hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, y eso ya de inicio, sea cual sea haya sido la historia, que bueno, él explica y narra muchas veces esto que hasta incluso tuvo que declarar en contra de su padre. O sea, no estoy diciendo que debió de haber sido sencillo. Tampoco lo estoy acusando de nada. No me sumo al grupo de que uno tiene que pagar uno tiene que ser culpable por los errores de su padre o viceversa, ¿no? No me sumo a ese grupo. Ahorita, en este momento, yo estoy evaluando nada más su acción actual. Nada más. Entendiendo, sí, por supuesto, porque es fundamental, de dónde viene. Y aunque venga de esta figura importante de aquel momento, que es pues al final ser hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, pues al final entendemos que este César Gutiérrez Priego pues no es tampoco un hijo del pueblo, que, o sea, viene también de alguna manera de una estructura de poder de aquellas décadas también, ¿no? O sea, eso es algo que esperemos él también entienda de sí mismo, ¿no? O sea, de alguna manera es como si todavía en esta estela que queda de poder de los poderes anteriores, todavía pudiera tener una cierta influencia, ¿no? Y creo que aquí tenemos también que ser muy claros. Si justamente estamos reformando un poder judicial que se
abusó hasta el cansancio y el exceso sobre el tema de la influencia política, la influencia económica, los poderes fácticos, los favoritismos, los favores, el tráfico de favores, el tráfico de influencias, el nepotismo. Y al final se hizo un enquistado de todo esto al final, que era el poder judicial, que pues era lo que tú quieras menos honesto y competente. Pues si venimos huyendo de eso, creo que es importante también entender los contextos de los ahora nuevos aspirantes. Al menos creo que César puede que hasta sea buen juez, eso habrá que ver. Pero creo que también de inicio sería ideal que se pudiese ubicar que al menos no es un luchador social. Y que le gusta de alguna manera como que estar jugando un poquito con lo mejor de los dos mundos, porque él mismo lo dice, he defendido al poder militar porque nadie los quería defender, bla, bla, bla. Ok, bueno, pues entonces ponte de ese lado. Pero ahorita tampoco te vendas, incluso yo creo que la venta entonces es más bien un pagaré, ¿no? Es a futuro la venta. No lo he hecho, en mi historia no he defendido al... Cabe decir que ya creo que ni lo puse, o no sé si viene acá. Creo que viene acá justo próximamente, justo creo que con esto conecto. No he defendido hasta ahora al pueblo, pero lo empezaré a defender. O sea, me había enfocado al lado del poder militar, empezaré a defender al pueblo en general ahora, ¿no? Eso es lo que a mí como que no me conecta, ¿no? Esta incongruencia de que en su retórica se hace vender como el hombre del pueblo, cuando en realidad, insisto, entendiendo su origen y su contexto, él viene de alguna manera siendo un privilegiado también de el poder, al menos en este lado del poder militar. Cabe decir, y no es menor, porque puede que aquí algunos no conozcan, creo que no empecé dando ese contexto. Al final vamos a decir en términos generales, Jesús Gutiérrez Rebolló, el general nombrado en el sexenio cedillista, que fue el encargado de dirigir la estrategia para el combate de las drogas, pues al final terminó siendo sentenciado, acusado por narcotráfico y también por resguardo de armas exclusivo del ejército, ¿no? Nada más para dar un pequeño paréntesis, porque habrá quien no tenga muy claro pues quién es su padre, Jesús Gutiérrez Rebolló, que es padre de César Gutiérrez Priego. Pero bueno, sigamos, y aquí es donde justamente creo que viene la parte donde Julio hace la pregunta pertinente, creo, sobre por qué ha defendido al poder militar y no se ha puesto del lado de las víctimas. Siempre hay registros, y lo dije también en esta mesa de seguridad y militarización. ¿Defendiste algún militar relacionado con Ayotzinapa? A ninguno. ¿Por qué por qué esa opción preferencial por defender a militares y no a víctimas de los militares? Con el debido respeto, Julio, quienes me buscan son los militares, es el gremio en donde yo me crié. Pues porque yo fui abogado de mi señor padre, y tal vez uno de los casos más emblemáticos que ha habido en la historia de... Esa respuesta me parece sumamente extraña, La pregunta de Julio es muy puntual. ¿Por qué te has decantado por defender de alguna manera al poder militar y no te has puesto del lado de las víctimas? ¿Por qué no has defendido a las víctimas? Creo que es una de las preguntas más esenciales justamente para entender el perfil de César Gutiérrez Priego. César en este punto además lo responde, creo yo, de manera un tanto, pues no sé si decirlo, vamos a volverlo a poner para que vean, ¿no? Dice que básicamente es porque las víctimas no lo han buscado. Escúchenlo ustedes mismos. Yo me ofrecí incluso para cuando la desaparición de los 43 normalistas, y lo dije en tu programa, siempre hay registros, y lo dije también en esta mesa de seguridad y militarización. ¿Defendiste algún militar relacionado con Ayotzinapa? A ninguno. ¿Por qué por qué esa opción preferencial por defender a militares y no a víctimas de los militares? Con el debido respeto, Julio, quienes me buscan son los militares, es el gremio en donde yo... Quienes me buscan son los militares, de manera textual. Cita textual. ¿Por qué no defiendes a las víctimas? Porque los que me buscan son los militares. Eso realmente creo que revela muchas cosas entre líneas y en el fondo. Ahora, previo de esto, y lo escucharon ya 2 veces, se comenta que
más bien comenta César Gutiérrez que se ofreció para defender en Ayotzinapa, al parecer no quisieron. Creo que también eso revela otras cosas, o sea, ¿por qué no habrán querido? ¿No? Creo que es la siguiente pregunta. ¿Por qué se negaron a recibir la asesoría de César Gutiérrez Priego? ¿Habrán pensado, les habrá constado que tal vez él tenía ciertos nexos justamente con el poder militar? Cabe decir que Ayotzinapa, y hay que repasarlo porque a veces se olvida, un factor fundamental fue que todavía sigue en tanto un poco es entre muy opaco, muy empañado, hay demasiada neblina y nubosidad en el sentido de cuál fue la participación puntual del ejército en el caso Ayotzinapa, ¿no? Ya se ha llegado a hablar de que ya hubo hasta, bueno, hay quienes, ya hay una mezcolanza entre los dichos y las evidencias, pero se habla de que hubo algunos integrantes del ejército incluso hasta documentando vestidos de civiles, o sea, desafortunadamente todavía como que no queda claro, pero lo que sí se sabe y muchos argumentan es que los militares sabían, ¿no? Y los militares además tienen acceso pues a los circuitos de vigilancia, o sea, hay todavía demasiada opacidad al respecto. Ponerte del lado de los militares en el lado de Ayotzinapa, que digo, habrá que preguntarle, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, si no vas con las víctimas de Ayotzinapa, entonces te habrás puesto del lado de del ejército o cómo, ¿no? Creo que hay casos como ese en donde es que o te pones del lado de las víctimas o te pones del lado de las víctimas, ¿no? Más allá de tu simpatía por el ejército. Habrá que preguntarle, ¿no? Pero eso es lo que a mí me genera cierta suspicacia, ¿no? Del perfil de César Gutiérrez. Porque, bueno, después esta respuesta, es que de verdad creo que es de las partes más importantes de esta entrevista. Lo voy a volver a poner por tercera vez. Escuchen de nuevo la respuesta, ¿eh? Si me buscaran, yo me ofrecí incluso para cuando la desaparición de los 43 normalistas, y lo dije en tu... Se ofreció y por lo que podemos llegar a suponer, pues no fue tomada tal vez la ayuda de César Gutiérrez Priego, y habrá también que investigar por qué razones no quisieron asistirse legalmente con él. Pues es que también, pues si vienes estando tan cerca del ejército, creo que hasta me parece como incongruente también que ofrezcas esa ayuda cuando estás tan cercano más al poder militar que al pueblo, y además se lo vayas a ofrecer a las víctimas de un posible crimen de Estado. O sea, me parece que diría yo más bien, César, pues ten tantita sensatez. O sea, ¿qué esperabas que dijeran? Sí, por supuesto, pásale. Bueno. Programa, siempre hay registros, y lo dije también en esta mesa de seguridad y militarización. ¿Defendiste algún militar relacionado con Ayotzinapa? A ninguno. Sé que no. ¿Por qué no has, por qué esa opción preferencial por defender a militares y no a víctimas de los militares? Con el debido respeto, Julio, quienes me buscan son los militares, es el gremio en donde yo me crié. Eso creo que explica muchísimo. Con el debido respeto, quienes me buscan son los militares porque fue el medio donde yo me crié. O sea, las víctimas no lo buscan, o tal vez no aceptan su ayuda, al menos durante lo que declara esto, tal vez su carrera profesional. O sea, él mismo reconoce que está prácticamente reconociendo que en efecto está más del lado del poder militar que el lado de las víctimas, y dice que es su gremio, incluso. Y está tan engremiado de alguna manera que a mí personalmente me parece justamente que, a ver, si no te busca una víctima, tú buscas a la víctima. A ver, tal vez te digan que no 2, 3, 4, pero alguna pega. Yo sí creo, y aquí es lo que alcanzo a detectar mucho de César Gutiérrez Priego, sí detecto al menos oportunismo. O sea, es que no lo puedo de momento decir que es... De momento, o sea, hay inconsistencias que de momento pues no tengo ni evidencias ni documentos, pero lo que sí alcanzo a detectar, al menos son dos cosas. Son incongruencias, tres. Incongruencias, inconsistencias que se parecen, o pónganlas separado, y aparte oportunismo. O sea, detecto esas tres cosas. Inconsistencia o incongruencia y oportunismo. Pero oportunismo más marcadamente, ¿por qué? Porque claramente, ¿no?, se abre esta oportunidad para aspirar
a ser jueces, magistrados y ministros, y aquellos que tal vez nunca estuvieron cercanos al pueblo, hoy dicen, es mi oportunidad. En otros sexenios no se me dio, ahora es mi oportunidad. Otra cuestión es, en verdad, ¿por qué no habíamos escuchado de él? ¿No? O sea, ¿por qué justamente? Y pues se puede deber justo a que he estado más del lado de, él mismo lo dice, es que estoy del lado de los militares porque nadie los quiere defender. Por eso digo, creo que al menos si tuviera un poquito más de congruencia no se estaría vendiendo como del pueblo. O sea, tendría que ser más sensato en el sentido, a ver, toda mi carrera ha sido del lado militar. Y bueno, yo espero que eso ahora pueda extenderse hacia el lado del pueblo. Ahora, creo que también, como cuando ocurren conflictos de interés, siento que, híjole, en un país como en México, esa línea, híjole, es que justamente de manera sistemática han ocurrido tantos abusos, ¿no? Del lado militar, del ejército hacia el pueblo mexicano, que justamente creo que tienes que tener a alguien muy definido en dónde vas a querer estar, y que por eso creo que la pregunta de Julio Astillero es tan pertinente. A ver, ¿vas a estar del lado de la víctima o vas a estar del lado del ejército? Porque si tienes tanto amor por el ejército, pues creo yo sí se puede sesgar. El mismo César Gutiérrez lo reconoce, es que yo tengo pues una cierta simpatía o afinidad, ¿no? con el ejército, y pues al parecer ahí después como que dice que ha estado de un lado o del otro, dentro del ejército, que también a veces, según esto, pues denuncia cuestiones del ejército, así como también defiende, se supone, víctimas en la propia institución del ejército o del poder militar. Pero es donde, insisto, creo que hay una línea peligrosa donde esperemos él esté definido en realmente pues ser un defensor de las causas justas, particularmente del pueblo, ¿no? Bueno, y eso al final en estas cosas, entre la inconsistencia o la incongruencia y el oportunismo de César Gutiérrez, pues justo creo que la pregunta de fondo es ¿qué lo motiva realmente? O sea, ¿te motiva que ahora hay una oportunidad y ahora puedes, tal vez, él mismo habla que se reivindicó, y puede que tenga su lado donde no le podemos tal vez negar, no me consta, ¿no? Que él haya, después de tal vez su pasado, su historia, intentar reivindicarse, redimirse, lo que tú quieras? No me consta, o sea, ahora sí que no puedo ni decir que sí ni no. Tampoco estoy muy seguro de darle el beneficio de la duda a alguien que al menos de momento me parece incongruente por momentos, pero en el fondo habrá que ver qué es lo que realmente lo motiva, más allá de su narrativa, su discurso, su retórica, qué será lo que realmente motiva a César Gutiérrez Priego para que en este momento, después de muchos años, claramente ahora que ya la 4T está bien y que ya hoy hablan todos bien de la 4T, cuando hubo épocas muy grises donde nadie salía a YouTube a decir yo defiendo, no, ya ahora pues, ahora sí, como yo decía, cuando hay clima favorable, pues el barco navega muy bien. El problema es cuando el clima está en contra, ¿no? Cuando hay tormenta, cuando hay tornado, ahí pues no había voces. Yo no recuerdo haber escuchado la voz de César Gutiérrez Priego antes de que ganara Morena las elecciones, ¿no? Pero insisto, de repente ya salen todos a defender lo que se supone que dicen, no, toda la vida lo he defendido. Bueno, pues para haber sido hijo de Jesús Gutiérrez Rebolló, yo creo que ya se debió de haber escuchado tiempo antes. Es como cuando yo hago ejemplos de otros casos, ¿no? Que hablaron en su debido tiempo y momento y alzaron la voz cuando se tenía que alzar la voz. En este caso no me consta, ¿no? Entonces, lo que a mí me genera, pues al final esta duda es la misma que creo que le genera a Julio Astillero. ¿Tenemos al final un defensor de militares o un defensor del pueblo? O sea, al final, ¿qué es lo que va a terminar de ser César Gutiérrez Priego? Y es lo que insisto, esperemos que al final no termine siendo un caballo de Troya del Poder Judicial, que se les termine metiendo, que se les termine colando, pues alguien que al final no está comprometido realmente con las causas que dice defender. Vamos a seguir ya con la parte última. De acuerdo, si tienen otros candidatos que apoyen a sus candidatos. Lo que no se vale es mentir y que existe corrupción y dónde hay corrupción. Y lo he señalado también en las Fuerzas Armadas y he sido muy directo. Tú me has escrito incluso columnas con cosas que yo he comentado respecto a que muchas veces se acusa a personal militar de delitos que supuestamente cometieron. Sí, los cometieron otros militares, pero no los cometieron los que están acusando y nadie les da voz.
y nadie los escucha. Por lo menos yo sí me puedo jactar de haber hecho eso. Y también te puedo decir... O sea, eso no queda duda. O sea, que está del lado militar, está del lado militar, ya sea de los que abusan o de los abusados o de las víctimas o victimarios en el poder militar. Pero, o sea, eso lo tenemos claro, lo acaba de decir. Y para que no diga que se le está tergiversando o cortando pedazos, que por cierto, pues ahí está la entrevista completa en el canal de Julio Astillero para que la vean. Aquí estoy poniendo, creo yo, los highlights, lo más relevante que a mí sí me genera suspicacia, sospecha, duda, ¿no? De la congruencia de este aspirante, que podría yo llegar a ver que es un caballo de Troya en potencia si no terminamos de cuadrar todo, ¿no? Aquí lo que yo decía, o sea, él mismo dice que según ha también criticado al ejército, al poder militar, cuando se supone que habría que de criticarlo, pues también habrá que ver, ¿no? Porque, pues habrá que ver si, qué tanto, o sea, porque insisto, es curioso, ¿no? En esos casos, por ejemplo, en el de Ayotzinapa, de verdad, o sea, igual es mea culpa, ¿no? Pero la verdad es que creo que el protagonista, y esta hambre que se le ve ahora de querer ser juez, pues yo no se la vi como para querer hacer justicia en el caso de Ayotzinapa. Que pueden revisar a toda la gente civil que yo he sido su abogado y que también he apoyado pro bono de forma gratuita, pero no comentan nada de eso porque no les conviene. Curiosamente salen a atacarme cuando, ¿por qué no lo hicieron durante los últimos años? Yo por lo menos tengo memoria de entrevistas contigo por más de 6 o 7 años. Me parece curioso que todas esas personas que parece que tuvieran un problema directo conmigo, y con todo respeto, Julio, yo voy de acuerdo que si no les gusta mi perfil, no voten por mí. Yo estoy de acuerdo si tienen otros candidatos que apoyen a esos candidatos. Lo que no se vale es mentir y tergiversar, mi querido Julio. Porque eso se me hace adecuado. Específicamente. A toda la gente que ha salido en diferentes redes sociales, ¿no? No me sé los nombres ni apellidos porque como son cuentas que se ponen seudónimos, son nombres y son en redes sociales, ¿hablas? De las cuentas de X, por ejemplo, hay un lado sincronizado en lo que antes era Twitter. Nada más hago un pequeño paréntesis ahí. Es curioso porque estoy en el minuto 14:47 y varias veces, reiteradas veces, César Gutiérrez Priego habló de que me atacan, estos supuestos periodistas, estas personas me atacan. Y es hasta el minuto 14:47 donde Julio se ve que como que dice, bueno, ya insistió demasiado, pero no dice quiénes lo atacan. Y Julio en este minuto 14:47 le dice, ¿quiénes te atacan? ¿No? Con nombre y apellido. O sea, y pues ahí medio como que titubea César Gutiérrez porque dice, no tengo nombre y apellido, pero están en redes y me dicen. Y por cierto, habló mucho de periodistas de investigación, ahí como que ya no ya no me conecta, porque pues estaba hablando que son supuestos periodistas de investigación los que lo atacan, y después ya no dice quiénes son, y después dice que son en redes de manera muy vaga, como pues ya no sabes quién lo ataca, ¿no? Al final creo que no se tendría que ofender demasiado ni agraviar, porque pues al final está contendiendo por algo importante y al final la crítica, ya la verdad irá saliendo, al final así sucede casi siempre, ¿no? La verdad podrá tardar, pero termina a flote. Y en este proceso, pues de eso se trata, de que haya crítica. Sí, yo soy del partidario de que sea crítica sustentada, crítica basada en información, en datos, en verdad. No campañas sucias, porque al final solo ensucian justamente pues cualquier tipo de proceso que se quiera hacer. Yo de momento detecto, insisto, lo que acabo y vengo diciendo, inconsistencias, incongruencias y oportunismos del lado de César, pero no estoy yéndome más lejos, ¿no? O sea, de momento, también creo que hay un contexto que no puede, pues, quitarse tan fácil, que, a ver, si a Jesús Gutiérrez Rebollo lo acusaron de narcotráfico, entre otras cosas, y en sexenios donde al final, pues, estaba bien complicado saber quién era culpable, quién era inocente, ¿no? Porque al final, pues, hablamos de que eran regímenes políticos sumamente corruptos y perversos. O sea, yo podría decir que todo ahí estaba contaminado, para ponerlo sencillo. Todas las figuras, todos los actores, de alguna u otra manera tenían, pues, algún grado de colusión, de corrupción, de impunidad.
Entonces creo que no debería de alarmar que alarmarle tanto a César Gutiérrez Priego que se le esté criticando. Yo espero que fundamentos, en este caso, por ejemplo, Julio Astillero, creo que lo está cuestionando de manera sensata y pues al final dice quiénes son y pues no se lo sabe decir César Gutiérrez Priego. Ahora es X, en donde parecería, como yo te lo decía, tú sabes que Ernesto Ledesma hizo un programa en específico dedicándomelo a mí. Y Ernesto Ledesma saca pedazos, ¿no?, de algunas intervenciones que he tenido, que ya te señalé dos, que la gente puede ir personalmente a verificar para que vean qué fue lo que yo dije, y cómo lo dije, y cómo están haciendo los señalamientos. Porque la entrevista que tuve contigo de casi 15 minutos, resumirla a 1 minuto, en donde sacan todo de contexto, e incluso es una mentira increíble, pues me parece que no es algo serio. El que me llamen siniestro, me parece que él puede llamarme siniestro si él considera que soy siniestro. El acusarme de supuestamente ser el abogado que sacó de la cárcel y defendió de delitos de lesa humanidad a Costa Chaparro, cuando yo mismo denuncio que yo fui secuestrado, para que se entienda, eso fue una desaparición forzada, porque el gobierno lo secuestra. Yo fui víctima de desaparición forzada. Yo fui víctima de torturas por parte de elementos militares y lo he denunciado siempre. Entonces, cuando tú ves que se les olvida hacer ese señalamiento, yo públicamente lo he dicho. Conozco el asunto de los 43 porque a mí me buscó el capitán Crespo en su momento. ¿Para qué? Para ver si yo podía ser su abogado. El capitán Crespo es el que toma la fotografía en donde ven a varios de los estudiantes normalistas y les dice, denme su nombre, muchachos, por si el día de mañana no los encuentran. Y yo públicamente lo he dicho, que no quise llevar el asunto. Eso es algo público y existen... Cabe decir que eso no es menor, ¿eh? O sea, el hecho de que lo haya buscado, insisto, un elemento del ejército implicado en lo del 43 de Ayotzinapa. O sea, es curioso porque él mismo reconoce que lo han buscado más los militares que las víctimas. Es que vuelvan a escuchar eso detenidamente. Me han buscado más los militares, y además estamos hablando de militares en sexenios sumamente corruptos, ¿no? Me han buscado más los militares que las víctimas, aquí lo vuelve a decir, ¿no? Que lo buscó, vamos a escucharlo porque sí es relevante de nuevo, para que no digan que se le tergiversa. Más saca pedazos, ¿no?, de algunas intervenciones que he tenido, que ya te señalé dos, que la gente puede ir personalmente a verificar para que vean qué fue lo que yo dije, y cómo lo dije, y cómo están haciendo los señalamientos. Porque la entrevista que tuve contigo de casi 15 minutos, resumirla a 1 minuto, en donde sacan todo de contexto, e incluso es una mentira increíble, pues me parece que no es algo serio. El que me llamen siniestro, me parece que él puede llamarme siniestro si él considera que soy siniestro. El acusarme de supuestamente ser el abogado que sacó de la cárcel y defendió de delitos de lesa humanidad a Costa Chaparro, cuando yo mismo denuncio que yo fui secuestrado, para que se entienda, eso fue una desaparición forzada porque el gobierno lo secuestra. Yo fui víctima de desaparición forzada. Yo fui víctima de torturas por parte de elementos militares y lo he denunciado siempre. Entonces, cuando tú ves que se les olvida hacer ese señalamiento, yo públicamente lo he dicho. Conozco el asunto de los 43 porque a mí me buscó el capitán Crespo en su momento. ¿Para qué? Para ver si yo podía ser su abogado. El capitán Crespo es el que toma la fotografía en donde ven a varios de los estudiantes normalistas y les dice, denme su nombre, muchachos, por si el día de mañana no los encuentran. Y yo públicamente lo he dicho, que no quise llevar el asunto. Eso es algo público y existen los registros. ¿Por qué curiosamente no han sacado absolutamente nada de eso? Y derivado de esa entrevista que después él me regala muchos tweets, entonces lo retoma, ¿no? Reforma, y entonces ya lo hace una realidad indiscutible, lo cual, pues obviamente el lado sincronizado, siento que de alguna forma hasta me dignifica, mi querido Julio. ¿Por qué? Porque el político más trascendente en mi vida ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y lo acusaron. Ya nada más falta que digan que yo soy un peligro para México. La doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, sufrió una guerra sucia de igual manera y le llamaron hasta narcocandidata. Yo sabía que... Ahora vamos a pararle un rato, ¿no?, al señor. Creo que ya hasta se le están yendo los aires de grandeza. Ya se está incluso comparando con Andrés Manuel López Obrador. Lo que empecé hablando, para que no piensen que estoy debrayando. Se está comparando con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, como si fueran árboles de la madera del mismo árbol o árboles de la misma madera.
No son la misma madera. Insisto, este señor por momentos creo que se quiere subir al barco de los luchadores sociales. No es luchador social. Y lo vengo hablando de casi desde el inicio de este video. Se quiere vender como el luchador social, habiéndose puesto prácticamente durante toda su carrera profesional del lado del poder militar. No hay congruencia alguna en eso. Por más que él lo quiera cantinflear en su retórica de aspirante electoral al poder judicial, no basta. No basta eso, o esa retórica, o esa narrativa mareadora para algunos que pues no nos compramos el cuento tan fácil. Pero además escúchenlo, y creo que lo voy a repetir de nuevo, porque he estado repitiendo 2 veces para que no se piense que lo estoy tergiversando, y cualquiera que quiera ver la entrevista completa la puede ver en el canal de Julio Astillero. A ver, habla de una campaña sucia, sí, o bueno, no sé, no, o sea, no me consta, igual y puede ser los propios ciudadanos los que están criticándolo. Yo en este momento soy un ciudadano criticándolo, y sí, no me está pagando nadie, y no trabajo para nadie, y no estoy haciendo una campaña sucia, creo yo. De hecho, yo soy apoyo a las izquierdas en general del mundo, más aún de Latinoamérica, en este caso apoyo a Morena, y sí tengo todo el derecho para hacer mi crítica contra César Gutiérrez Priego, que, insisto, no por eso me hace pues ser de derecha, prianista o nada que tenga que ver ni estar haciendo una campaña sucia. Ahora, estos aires de grandeza no se los recomiendo en absoluto, porque justamente es de lo que estamos huyendo, ¿no? Estamos huyendo de jueces que se sienten elegidos por Dios y por lo divino, y que nadie ni nadie les puede poner un pero o un cuestionamiento. Que tenga cuidado, porque puede que por ahí se le revele su verdadero ser antes incluso de ser juez. O sea, está apenas en el proceso de contender, y ya puede que se revele su verdadero ser. Se está comparando con AMLO y con Sheinbaum, insisto, poniéndose en el mismo nivel, en el mismo barco, como si fueran la misma lucha social. A ver, Sheinbaum estaba en los estudiantes del 68, AMLO estaba con campesinos en Tabasco. O sea, no estás en el mismo barco, César Gutiérrez Priego, por más que te quieras meter y colar en él, ¿no? Y bueno, vamos a volverlo a escuchar un poco, porque sí me parece que pues se le suben los humos de manera soberbia. El que apenas después el que toma la fotografía en donde ven a varios de los estudiantes normalistas y les dice, denme su nombre, muchachos, por si el día de mañana no los encuentran. Y yo públicamente lo he dicho, que no quise llevar el asunto. Eso es algo público y existen los registros. ¿Por qué curiosamente no han sacado absolutamente nada de eso? Y derivado de esa entrevista que después él me regala muchos tweets, entonces lo retoma, ¿no? Reforma, y entonces ya lo hace una realidad indiscutible, lo cual, pues obviamente el lado sincronizado, siento que de alguna forma hasta me dignifica, mi querido Julio, porque nada que ver, porque amigo, el no te político más dignifica. trascendente en mi vida ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y lo acusaron. Ya nada más falta que digan que yo soy un peligro para México. La doctora Claudia Sheinbaum, primera... Tampoco eres tan importante, ¿no? Y ese es el problema de que se empiecen a perder el suelo. O sea, ya nada más falta que soy un peligro para México. Es que lo que estás haciendo ahorita apenas, amigo, es que te conozca un mínimo porcentaje de México, ¿no? O sea, ya él siente que ya todo México lo conoce, que todo México está hablando de él. Yo entiendo que está en su campaña, pero que se aterrice, porque si no, para eso mejor se hubiera ido de político, ¿no? Va de juez. Y de momento creo que incluso en pequeñas cosas yo le alcanzo a detectar cierta soberbia, arrogancia, innecesaria, porque realmente él nada más tendría que aclarar las cosas, si se puede, de la manera más tranquila, y no lo hace de la manera más tranquila ni siquiera. Esperemos que eso no delate también cierto grado de responsabilidades o de culpas de su propio lado, pero sin duda estos aires de grandeza de momento pues no van, ¿no? No son necesarios. Presidenta de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, sufrió una guerra sucia de igual manera. De igual manera. Hasta narcocandidata. Yo sabía que la derecha iba a hacer eso, pero que la izquierda buena ondita quiera venir a decirme, lo mismo hicieron con Omar García Harfuch. Y yo recuerdo, mi querido Julio, con el respeto que tú me mereces siempre, que incluso tú y yo llegamos a tener diferencias en X y jamás saliste a atacarme, jamás saliste a decir mentiras, e incluso
seguimos siguiéndonos siempre sin ningún problema y seguimos teniendo entrevistas. Porque eso... La izquierda buena ondita, dijo el señor. O sea, que nos explique qué es la izquierda buena ondita para el señor, ¿no? Primero. Creo que aquellos que están del todo convencidos con César Gutiérrez Priego aquí pueden ver 2 minutos donde se exhibe también un poco quién es también. O sea, al final no olvidemos que va a ser juez, ¿eh? O sea, no olvidemos que va a ser juez, no olvidemos, no estamos pidiendo seres humanos perfectos, por supuesto, pero si venimos, insisto, huyendo de muchos defectos que le empiezo a detectar a él del Poder Judicial anterior, pues no vayamos a caer en la misma trampa ahora, ¿no? Insisto, estos aires de grandeza, llamarle izquierda buena ondita, que nos explique primero qué es esa izquierda buena ondita, igual y yo soy, también ahorita ya me metió ahí, ¿no? En la izquierda buena ondita, no sé qué es esa izquierda buena ondita, no sé cuál sea la mala ondita, o sea, que nos explique un poco, porque pues con esa ambigüedad está difícil, ¿no? Y estamos además aspirando a un juez serio, competente, de nivel, de altura, porque insisto, de eso venimos huyendo, de los que no lo son, de los incompetentes, corruptos, ineptos, nepotistas, e impunes jueces del Poder Judicial anterior. No vayamos a repetir lo mismo, pues, insisto, metiendo caballos de Troya. Y existen los registros. ¿Por qué curiosamente no han sacado como César Gutiérrez nada de eso? Y derivado de esa entrevista que después él me regala muchos tweets, entonces lo retoma, ¿no? Reforma, y entonces ya lo hace una realidad indiscutible, lo cual, pues obviamente el lado sincronizado siento que de alguna forma hasta me dignifica, mi querido Julio. ¿Por qué? Porque el político más trascendente en mi vida ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y lo acusaron. Ya nada más falta que digan que yo soy un peligro para México. La doctora Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, sufrió una guerra sucia de igual manera y le llamaron a... Aquí hay ya si analizamos hasta en la argumentación su falacia, está haciendo una falsa asociación o una falsa equivalencia, ¿no? Casi diciendo, como a ellos los criticaron, pues las críticas que a mí me están haciendo, como a ellos los criticaron y son personas admirables, las críticas que a mí me están haciendo no tienen ninguna validez ni legitimidad. No, amigo, no te confundas. O sea, por supuesto que hubieron campañas sucias y habrá que precisar muy bien cómo fueron y de qué personajes estamos hablando, ¿no? Insisto, él se está poniendo en el mismo pedestal, digamos, que estos grandes personajes históricos. Estos sí son históricos y ya son conocidos en México como, incluso históricos, como Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum. Él se está poniendo en ese pedestal ya de a gratis. Él solito ahí ya se puso. Todavía o sea, estamos a un mes de las elecciones judiciales, no te me adelantes, ¿no? El 1 de junio se verá. De momento no te montes en ese pedestal. Ahora, él dice, como a ellos les hicieron campaña sucia, juegos sucio, críticas, peligro para México, bla, 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 a los dos, más a Obrador, por supuesto, como a ellos se lo hicieron, pues seguramente a mí me iban a hacer lo mismo, me lo iban a hacer también. Y como, pues, las críticas de ellos, pues eran campaña sucia, pues en mi caso también es campaña sucia, y así como no fueron válidas las críticas hacia ellos, tampoco son válidas las críticas hacia mí. Esa es su falacia argumentativa. Terrible para ser un juez, parece más bien que está queriendo manipular a la audiencia. Porque al final, puede que muchas de las críticas que se le están haciendo puntualmente a este señor, César Gutiérrez Priego, sean válidas. Y no sean ni siquiera campañas sucias, sean cuestionamientos totalmente válidos y legítimos, de además un proceso que para eso se diseñó, para que la sociedad cuestionara, criticara y pusiera en duda, sí, toda el historial de vida académico y profesional de los contendientes al Poder Judicial. ¿De qué se está enojando este señor? Y esto no es la izquierda buena ondita, no me vaya a decir ahora que mis argumentos son de izquierda buena ondita, o que nos termine de explicar pues qué es la izquierda buena ondita para él, para saber, pues ahora resulta que cualquier crítica va a ser de izquierda buena ondita, ¿no? O sea, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, sufrió una guerra sucia de igual manera y le llamaron hasta narcocandidata. Yo sabía que la derecha iba a hacer eso, pero que la izquierda buena ondita quiera venir a decirme, lo mismo hicieron con Omar García Harfuch. Y yo recuerdo, mi querido Julio, con el... Mete hasta García Harfuch en el barco, o sea, si estuviera Harfuch en su casa, así de yo qué, compadre, ¿no?
A ver, este compadre creo que está mezclando peras y manzanas, está metiendo a AMLO, a Sheinbaum, a Harfush, en algo donde se le está... Mejor que nos hable de él, que nos hable de él, que responda por él, que deje de andar metiendo a medio mundo y que nos termine de explicar la izquierda buenondita, porque al final, sí, y lo dice él, yo lo esperaba de la derecha, no de la izquierda buenondita. No, o sea, compadre, pues si es que si vas a estar en ese plan de que nada se te puede cuestionar, entendiendo además el origen, tu contexto, pues creo que sí pone en duda un poco tu capacidad para aspirar al Poder Judicial, la verdad. Esa creo que al menos es mi conclusión. Creo que sí es un caballo de Troya potencial, César Gutiérrez Priego. A Cesare questo che di Cesare, como dirían los romanos, los italianos. A Cesare questo che di Cesare, el César, lo del César, en este caso también. A mí me llamó la atención porque yo no lo ubicaba tanto hasta ahora que justamente se está haciendo autocampaña. Pero me llamó la atención, yo estaba viendo la serie y las veo básicamente porque me gusta tener las dos visiones, ¿eh? No porque yo sea de izquierda dejo de escuchar a los de derecha. Hay quien sí les gusta ya no escuchar lo que dice Dóriga, lo que dice Ciro. Yo soy el primero que los critica siempre, pero sí escucho qué es lo que dicen, porque al final medio nos anuncian por dónde va a venir los ataques, ¿no? Las mentiras, calumnias, campañas sucias. Por lo mismo, así como cuando pasó, por ejemplo, lo de Anabel con la DW y el New York Times, o sea, como que ya sabes, dices, eso no fue coincidencia, que Latinus, DW, Anabel Hernández, Latinus ya dije, y The New York Times publicaran prácticamente la misma cosa al mismo tiempo, pues creo que pues ni las estrellas se alinean tan fácil, ¿va? Por eso es que yo a veces procuro ver las dos perspectivas entendiendo que mi postura está bien definida, ¿no? En la izquierda política. Por lo mismo yo llegué a ver HBO hace un par de semanas, vi que por ahí estaban de hecho promocionando demasiado porque hasta en YouTube aquí mismo me apareció la publicidad del, pues llamémosle documental o docuserie o como se le llame ahora, llamado en HBO El Culiacanazo. Me imagino que algunos ya lo habrán visto. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que ahí mismo veo a César Gutiérrez Priego hablando sobre el Culiacanazo. En fin, pues creo que los cuestionamientos son totalmente válidos. Yo insisto, ya tengo mis propias conclusiones. Veo a muchos de izquierda convencidos del perfil de César Gutiérrez Priego. Yo no lo tengo tan claro. Yo dudo y sigo cuestionando su congruencia, su oportunismo, sus maneras también, un poco como que ya se siente el elegido cuando todavía no es elegido, todavía no es electo. Así que termino diciendo en conclusión, César Gutiérrez Priego, que yo considero un posible caballo de Troya, al final en realidad pues es un juez del pueblo o es otro juez más derivado del sistema de privilegios en México. En este caso, el poder militar. Pero que no venga a quererse vender como juez del pueblo cuando, como lo acaba de cuestionar el propio Astillero, se ha puesto generalmente más del lado del poder militar que del lado de las víctimas. Porque según su propia respuesta, las víctimas no lo buscan y el poder militar sí. Porque el ejército es quien lo busca. Y a él ya no se le da mucho o se le dio demasiado en otros momentos buscar a las víctimas y no esperar a que lo busquen. Y de nuevo insisto en mi pregunta, ¿César Gutiérrez Priego es o será juez del pueblo? ¿O es otro juez derivado del sistema de privilegios, del cual además venimos huyendo, del cual venimos reformando? Finalmente, pues dejo la pregunta al aire y ya que cada quien lo decida. Después de lo que se comentó acá, ¿les parece confiable? ¿Les parece realmente congruente? ¿Les parece honesto? Digamos, suficientemente como para poder ser electo. O como inicié diciendo y titulando este comentario y video, César Gutiérrez Priego
es un caballo de Troya que aspira a formar parte del nuevo Poder Judicial. Ya lo veremos, pero de momento yo creo que César Gutiérrez Priego pues es un caballo de Troya potencial.